Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Qué gusto saludarlos. Una vez más, como lo vimos en la introducción, les saluda el ingeniero Pablo García Isais, maestro de la clase de seguridad e higiene. Es para mí un gusto estar con ustedes. Esta ya es no la introducción, sino ya la primer clase que estamos dejando grabada y en línea, ya con el material. Les he subido el libro, bueno, dos libros de textos que utilizamos mucho en nuestra facultad, en las clases de la facultad. Próximamente les estaré dejando ya una pequeña investigación, un pequeño trabajo que vamos a estar resolviendo, utilizando principalmente esos libros de texto, pero bueno, por supuesto, con la libertad de poder buscar bibliografía adicional. Entonces, bueno, sin más preámbulo, gracias a todos por su asistencia, muy amables por estar aquí conmigo. Una vez más, quedo completamente a sus órdenes a través de la plataforma y por aquí en unas diapositivas al final voy a estar dejando mis datos de contacto, correo electrónico institucional, para que con cualquier duda o comentario no duden en localizarme o en tratar de buscarme inmediatamente. Entonces, bueno, vamos a estar platicando del tema seguridad e higiene. Entiendo que esta materia como tal puede ser, vamos a decirlo así, diferente a lo que normalmente se pudiera estar pensando en una carrera de administración. Sin embargo, es un tema que en los últimos años ha tomado una relevancia extraordinaria a nivel internacional y también, por supuesto, en nuestro país, en donde inclusive en la última revisión que se hizo del Tratado de Libre Comercio, el tener inspectores OSHA en nuestro país fue ya un tema que quedó sobre la mesa. Obviamente no hubo la apertura o no se lograron las condiciones para lograr que México quedara obligado a recibir inspectores OSHA, especialmente para la industria. Sin embargo, yo estoy seguro que en próximos años ya va a ser, especialmente con todo el tema de los tratados, ya va a ser una situación recurrente para nuestro país. Ya inclusive varias empresas que tienen intereses extranjeros, vamos a decir, americanos, pues ya se ven obligadas a tener participación o cumplimiento de normatividad, no nada más mexicana, sino también extranjera. Pero bueno, todo esto que estamos hablando, yo quisiera que encontráramos lo que vamos a ver en esta materia. Obviamente se los voy a estar bajando por semana, no les voy a subir un video gigantesco de 3, 4 horas, voy a tratar de que este no sea muy grande, pero estos son los contenidos de nuestra materia que vamos a estar viendo en este módulo. Por supuesto, una introducción que vamos a estudiar un poco en donde pudiéramos entender de dónde viene el tema seguridad industrial, y luego vamos a entrar aterrizándolo en nuestro país en el marco legal de la seguridad e higiene en el trabajo. ¿En dónde vamos a ver esto? Para saber todas nuestras leyes que son buenas y vamos a tratar de ver por qué entonces no lo aplicamos mucho, pero nuestras leyes mexicanas, ¿de dónde nacen? ¿De dónde vienen? Entiendo que ese sí es un tema muy relacionado con su trabajo. Vamos a ver las normatividades mexicanas, las normatividades oficiales mexicanas, los organismos que las emanan, los organismos que se ven obligados a su cumplimiento y que a su vez nos obligan a nosotros a cumplir con todo este trabajo. Bueno, herramientas, elementos de la seguridad e higiene, por supuesto, y bueno, principalmente todo lo que es al final la normatividad regulatoria de la NORM 035, que es ahorita, digamos, la norma oficial mexicana relativa a la Secretaría del Trabajo como más nueva, por un lado, pero quisiera yo pensar que más interesante, porque ya no nada más se ocupa del tema seguridad en los exteriores de lo que pudiera pasar en tu cuerpo. La norma 35, lo vamos a ver más a profundo más adelante, pero te dejo sobre la mesa que la norma 35 lo que busca también es ver todo lo que tienes que
cuidar en tu interior, tanto emocional como mentalmente. Entonces, va a estar muy interesante esa parte, estoy seguro que les va a gustar mucho. Y bueno, finalmente vamos a dar una pequeña repasada en la parte de los organismos internacionales, la NIOSH, la OSHA, la Agencia Europea de Seguridad Industrial y de Seguridad de Salud. Entonces, vamos a estar viendo ahí varios temas interesantes que estoy seguro que próximamente vamos a estar con mucho interés tomando. Entonces, bueno, ¿qué te puedo decir? Bueno, como introducción, pues bueno, por supuesto, conocemos que la humanidad a lo largo de su historia, completamente acompañando al ser humano desde que empezamos a organizarnos como sociedad, ya cuando empezamos a tener trabajos específicos, que había agricultores, que había cazadores, que había alfareros, que había herreros, o sea, ya cuando la sociedad, cuando la humanidad, o no, cuando las civilizaciones o cuando el ser humano empezó a juntarse, pues bueno, obviamente con el trabajo organizado, pues llegaban los accidentes. Y en un inicio, pues obviamente no teníamos control y no teníamos idea de por qué pasaban los accidentes. Te voy a poner un ejemplo tal vez muy radical. Imagínate que estaban por ahí los cazadores o los primeros orfebres o los primeros trabajadores, época del bronce, edad del hierro en nuestras civilizaciones que iban avanzando en la humanidad. Y de repente había un accidente terrible en la fragua, explotaba el metal, explotaba la fundición, nadie sabía por qué. Ah, ya sé por qué, decía alguien. Pues es que el dios Vulcano está enojado porque por algún motivo los sacrificios no le agradaron y explotó. O el dios venado o el dios de la cacería no te fue favorable y por eso la lanza no penetró y el animal te atacó, o la trampa no funcionó, o te accidentaste en un tema. Entonces, conforme pasan y evolucionan las naciones y pueblos, todos estos argumentos fueron acompañando al hombre y te estoy hablando que poco a poco teníamos que investigar y teníamos que conocer por qué sucedían estas cosas, ¿sí? En épocas de nuestros amigos griegos y nuestros amigos romanos, había gente como Galeno, que es, bueno, te estoy hablando de nombres que estoy seguro que tú ya conoces, Galeno, Plinio, que le apodaban el Viejo por sus características. Estos señores empezaron a observar elementos tan interesantes, te voy a poner un ejemplo ahorita que se me viene a la mente, en donde ellos observaban que en las minas de azufre, la gente rápidamente se quedaba ciega. No entendían por qué. No entendían por qué específicamente ceguera, pero lo observaban, ¿sí? Entonces, ellos no entendían que el azufre que tú conoces, que tiene un símbolo químico ese, cuando reacciona o cuando lo unes químicamente con el agua, después de un cierto balanceo de ecuaciones ahí interesantes, que ahorita no vamos a entrar en ese tema, te produce H2SO4, que es ácido sulfúrico. Entonces, literalmente, tener azufre flotando en el ambiente, pues producía daños en los ojos por la producción con el agua que tenías ahí. Entonces, todas estas diferentes formas fueron acompañando al ser humano conforme las civilizaciones iban avanzando y todavía llegamos hasta el siglo XX cuando los avances industriales estuvieron totalmente a la par, ¿sí? Podemos ver y podemos apreciar cómo iban cambiando las civilizaciones, cómo iban cambiando y pues bueno, entendemos que en un inicio el tema accidentes, el tema fortuna, el tema suerte, todas estas situaciones pues eran muy acompañadas del ser humano y no había una forma fuerte o legal de ayudar, sino hasta por ahí del siglo XIX, que fue cuando las primeras naciones industrializadas empezaron a trabajar fuertemente. Entonces, bueno, como introducción, pues, podemos conocer que
y todos hemos visto, estoy seguro, cualquier cantidad de fotografías y entendemos cómo es que a principios del siglo XX, entiendas en los años 1900, alrededor de 1900, o todavía a finales del siglo XIX, pues la verdad es que las condiciones laborales en México eran terribles. No podemos más que ahondar y ahora que estamos celebrando nuestros aniversarios de la Revolución Mexicana y bueno, todas estas situaciones, pues conocemos que la verdad es que las condiciones laborales en México eran absolutamente precarias. La vida de jornaleros, la vida de obreros, la vida de los trabajadores que conjugaban o que eran parte de la clase obrera, de la clase popular, pues la verdad es que rayaban todavía en temas casi de esclavitud. Jornadas que superaban las 12, 14 horas diarias, sueldos a veces inexistentes con todos los temas que conocemos de tiendas de raya y bueno, situaciones así sociales. Por supuesto, la seguridad social no existía ni siquiera en nuestra imagen mental, prestaciones de vacaciones, de días libres, de nada, salvo los que por muy tradicionalmente tenían de tema religioso. Pero todas estas condiciones, y podemos verlo en esta fotografía, pues te decían que el equipo de seguridad, las condiciones de higiene, las condiciones de un trabajo, pues eran absolutamente en cero, ¿sí? Esto nos llevó a que poco a poco, especialmente ya en el siglo XX, un poquito antes de la Revolución Mexicana, ya hubo por ahí 2 o 3 intentos en donde empezábamos a tener cierta influencia, especialmente de la que venía de Europa, acerca de la forma de trabajar. En 1904, aquí en nuestro país, y en 1906, se forman 2 leyes, o sea, tratan de agrupar 2 leyes que se les llamaba las leyes de accidentes de trabajo de José Villalda y la de Bernardo Reyes. Sin embargo, tú sabes cómo en nuestras épocas revolucionarias, la verdad es que el país estaba dividido en zonas políticas o de influencia de caudillos, con influencia de ciertos grupos armados o militares, e inclusive, bueno, llegábamos no nada más a tener leyes propias, sino a veces hasta monedas particulares en ciertos estados. Me imagino que habremos visto billetes de Chihuahua, que Sacovilla, billetes de México, la Ciudad de México, en fin, muchos estados tenían sus monedas acuñadas o sus billetes. Esto nos dio que estas leyes tenían una cierta injerencia en varios puntos del país muy particulares. Las leyes que tú puedes ver en la pizarra en este momento, pues se quedan ya como un buen ejercicio en donde el tema era que ya empezábamos a tener notoriedad conforme queríamos ir avanzando. La ley de Cándido Aguilar especialmente y la de Gustavo Espinosa, creo yo que son de este conjunto de leyes de las más avanzadas, de las más interesantes, que tenían un enfoque realmente práctico en su contenido. Pero bueno, todo este grupo de leyes, y bueno, yo estoy enfocado en la parte de accidentes, pero tú podrás conocer conforme avanzaron los temas revolucionarios y de la Constitución, que fue en el año de 1917, en donde nuestra Constitución política, ahora sí que de los Estados Unidos mexicanos, o lo que conocemos como nuestra Carta Magna, se proclama, se firma, queda ya oficializada para todo el territorio nacional. Una constitución que, bueno, pues la verdad es que en su momento era bastante avanzada en muchos temas, por supuesto, muy perfectible y todavía lo estamos viviendo en donde continuamente estamos haciendo, pues, adecuaciones, vamos a decirlo así, pero dentro de esta constitución, ya dentro de nuestra Carta Magna, tenemos 2 temas bien importantes. Uno es el artículo 123, que estoy seguro que nosotros ya conocemos, que es, digamos,
un artículo que favorece y respalda a la clase trabajadora, a la clase obrera, y el artículo 27, que en términos generales favorece o respalda al campesino. Estos dos artículos en la ley están específicamente diseñados para cuidar, voy a utilizar esa palabra, para cuidar tanto a nuestros obreros como a nuestros campesinos. De la Constitución política viene algo bien interesante. De la Constitución política, conforme va avanzando el tiempo, y por supuesto, bueno, vienen ya épocas un poquito más modernas de desarrollo en México, 40, 50, 60, empieza todo esto, esta situación a avanzar. Y bueno, no voy a entrar mucho en temas políticos de expropiaciones petroleras y bueno, muchos temas que acompañaron al país, pero fue entonces hasta 1970, enfocándonos en la parte de seguridad que estamos nosotros específicamente viendo en esta clase. En 1970, el que era en ese momento el presidente de los Estados Unidos mexicanos, el licenciado Gustavo Díaz Ordaz, eh, publica lo que se conoce como la Ley Federal del Trabajo, que a su vez emana de la Constitución. No es una ley única, no es una ley propia, sino que emana de los artículos mencionados en la Constitución, y con esta ley ya entramos en la parte de México moderno, donde se abroga la ley federal que estaba en ese momento vigente, que había sido publicada en 1931. Después de la Constitución en el 17, en el 31 es el primer ejercicio que tenemos como país de una ley federal del trabajo, donde te digo que empezamos a ver ese México que se desarrolla entre los 40 y 70, esos 3 décadas más o menos de gran movimiento político nacional, pero ya el México moderno, lo quisiera llamar así, pues bueno, estamos bajo la Ley Federal del Trabajo de 1970. Estas leyes, en términos generales, esta ley marca o indica los derechos laborales de los trabajadores, en donde estos no pueden ser renunciados. ¿Qué significa? Que la Ley Federal del Trabajo que actualmente nos rige, si a ti te contratan y tú firmas que renuncias a tus derechos laborales, la ley está hecha de tal forma que te protege esos derechos, que protege esa situación para que en un desconocimiento legal no puedas renunciar a la misma. Entonces es nulo o sin efectos toda renuncia a los derechos. Y bueno, esta ley, digo, estos son tres temas así como muy generales, muy interesantes, muy globales de nuestra Ley Federal del Trabajo. Y bueno, también nos dice que el patrón siempre debe pagar los mínimos establecidos de la ley y a favor del trabajador. O sea, ¿qué pasa? Que si en alguna negociación o en algún juicio, por algún motivo, el patrón es el que debe de pagar, bueno, no puede irse menos que lo que marca la ley. O sea, estos son temas legales que en su momento protegieron a los trabajadores, ¿sí? Estos temas protegían el desconocimiento de la ley. Nuestra ley del trabajo es una ley muy hecha o muy, quiero usar una palabra que no, más bien no quiero usar una palabra incorrecta, pero es una ley muy inclinada a proteger los trabajadores. A nivel personal, yo creo que se hace así la ley para tratar de compensar lo que en su momento la produjo, que fueron, pues bueno, decir decenas o cientos de años de un abuso significativo al trabajador, ¿sí? Entonces, ahora la ley protege al trabajador, a veces lo protege de sí mismo para que sin ningún menoscabo pueda ser protegido por la misma sin poder renunciar a sus derechos.
Bueno, no es el propósito de la clase entrar en política, sin embargo, era importante que entendiéramos de cómo es que nuestra parte de seguridad e higiene viene o está enmarcada en los aspectos legales. Entonces, una vez más, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nace la Ley Federal del Trabajo, que a su vez en su interior, o más bien de su contenido, nace lo que conocemos como el Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente en el Trabajo. Y de este reglamento, a su vez, nacen las normas oficiales mexicanas que vamos a estar viendo un poquito más adelante. Estas normas oficiales mexicanas, a su vez, se dividen en 4 principales puntos, que es de seguridad, de higiene, en el tema de administración laboral o administración del trabajo, y las que tienen que ver con el uso del equipo de protección personal o aditamentos que tú vas a utilizar, que también están bajo el marco legal de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Entonces, esta introducción que tuvimos para ver o pensando pues que nuestras leyes no son nuevas, no son únicas, el planeta las estaba siguiendo, toda la parte europea, la influencia europea llega a América, estamos hablando del siglo XVIII, siglo XIX, y todas esas influencias industriales bajan a través de Estados Unidos y de Europa hacia nuestro país, y bueno, a través de la Constitución es que tenemos nuestra normatividad. Entonces, entrando ya en un poquito más a fondo en nuestra ley, una parte bien importante de la Ley Federal del Trabajo, y lo voy a leer textual para evitar cualquier error, pero es bien importante entender este artículo 2, o sea, de los primeros artículos que están dentro de la ley, en donde te dice que, bueno, se entiende por trabajo, porque también tenemos que empezar definiendo, pues, qué tiene que ver con toda esta parte. Las normas del trabajo, su propósito es que haya un equilibrio entre la producción y la justicia social. ¿Qué significa? Que, por supuesto, tenemos que cuidar al trabajador, pero al mismo tiempo, si no hay producción, si no hay una empresa, si no hay una fábrica, no va a poder haber trabajo. O sea, tenemos que vigilar que los dos elementos se vayan de la mano, se vayan acompañando. Ni podemos darle todo el énfasis a la producción, menoscabando la seguridad y la justicia social, pero tampoco podemos estar viviendo, y voy a ver si no entro en un tema muy polémico, bueno, más bien sí voy a entrar en el tema polémico, pero porque ustedes lo van a desarrollar más adelante. No podemos tener a los trabajadores en algodón, voy a decirlo tal cual, porque si vigilamos demasiado el bienestar de los trabajadores, eh, pasando pues de lo que es el bienestar, pasando a una parte demasiado paternalista del trabajador, lo que va a pasar es que la industria va a caer, o la producción caería. Entonces, sí es bien importante propiciar el trabajo digno, el trabajo o la relación laboral que se empate entre los dos, entre el tema seguridad y el tema producción. No me voy a meter en otras áreas, me voy a quedar en el tema seguridad y en el tema producción. Pero si no es así, vamos a entrar o en una caída de un lado o en una caída del otro. El trabajo digno, y lo leo textual de lo que viene en el artículo 2, se entiende por trabajo digno o decente aquel en el que se respeta plenamente la dignidad humana del trabajador, ¿sí? Es lo que veíamos ahorita, en donde no existan temas de discriminación por origen étnico, donde no haya temas de discriminación por género, por edad, por discapacidad o capacidad diferente, por condiciones sociales, condiciones de salud, a menos que estas condiciones te impidan
elaborar o fabricar o desempeñar las funciones a las que te van a buscar o a contratar. No se puede discriminar por religión, por opiniones políticas o sociales, por preferencias sexuales, por estado civil, ¿verdad? O sea, nuestra ley federal del trabajo protege a que el trabajador tenga su derecho laboral. Debes de tener acceso a la seguridad social y, bueno, por supuesto, recibir un salario remunerador y justo. Esta parte siguiente es bien importante en el de nosotros en el tema seguridad. Debemos, debemos recibir capacitación continua. ¿Para qué? Para que la productividad sea compartida y a su vez, perdón, para que la productividad crezca y que los beneficios sean compartidos entre el trabajador y entre la fuente de producción o la empresa, que se cuenten con las condiciones óptimas de seguridad e higiene para prevenir riesgos de trabajo. La ley contempla o es parte o un propósito importantísimo en la ley que tú entiendas que no te debe enfermar ir a trabajar. Esto es una parte de que se ganó de los trabajadores después de todas las condiciones que veníamos arrastrando del siglo XVII, XVIII, XIX. Condiciones en donde a veces ir a trabajar te ocasionaba las enfermedades por polvos, por hollín, por asbesto, en fin, muchas condiciones de riesgos que la gente decía, ok, pues son inherentes al trabajo. No, no es así. Esta ley de nosotros te dice que el trabajo digno y decente incluye un aspecto de respeto total y absoluto a los derechos colectivos de los trabajadores. Tenemos libertad de asociación, autonomía, derecho de huelga, contratación colectiva. O sea, nuestra ley federal del trabajo, la verdad es que está bien elaborada, bien hecha, por supuesto, es perfectible en muchos temas, pero bueno, todos estos temas abarcan la seguridad industrial para que nuestros trabajadores puedan desempeñar sus funciones adecuadamente. Una caricatura de el gran maestro Kino, por supuesto, la autoría es completamente de él. Bueno, y esta tiene que ver con la parte, pues, irrenunciable, ¿verdad? Aquí vemos a Mafalda, donde le dicen, bueno, nuestro derecho a la educación, en este caso, nuestro derecho a las condiciones laborales correctas son tan indiscutibles que no hay la más mínima esperanza de que alguien nos la quite. O sea, así de esa manera es también nuestra relación laboral.